¿Qué es la cebada y por qué importa? Este mar dorado que se pierde en el horizonte es un campo de cebada. En España, la cebada no es un cultivo más. Es el cereal que más superficie ocupa, un pilar de nuestra agricultura. Es originaria de Asia y el norte de África, y fue una de las primeras plantas que el ser humano domesticó, dando el pistoletazo de salida a la agricultura que conocemos. Básicamente, hay dos grandes tipos. Por un lado, la cebada de 6 carreras, que es más rústica y se usa sobre todo para alimentar al ganado. Es la que llamamos cebada forrajera. Y por otro, la que tenemos hoy aquí, la cebada de 2 carreras. Esta es la joya de la corona para hacer cerveza. Su grano es más gordo y uniforme, y tiene menos cáscara, lo que la hace perfecta para el malteado. Pero la cebada es mucho más que cerveza, o pienso, es un cultivo increíblemente duro. Aguanta suelos más pobres y la sequía mucho mejor que otros cereales como el trigo, y eso la convierte en una pieza clave para que la agricultura se adapte al cambio climático. Además, su ciclo es más corto, lo que nos permite meterla en rotaciones que son vitales para la salud de la tierra. Al ir cambiando de cultivo, rompemos los ciclos de plagas y enfermedades, mejoramos el suelo y evitamos que se erosione. Es, en cierto modo, una guardiana de la tierra. La campaña de este año ha sido una montaña rusa. Tuvimos una primavera con lluvias a deshora y olas de calor justo cuando la planta más sufría. La sequía ha hecho que la planta no crezca tan alta. Hay menos paja, y eso es una señal clara del estrés hídrico que ha pasado el cultivo. La espiga, aunque parece que está bien, necesita haber llenado el grano del todo para darnos los kilos y la calidad que buscamos. Y eso es justo lo que vamos a averiguar hoy. Si tanto esfuerzo ha valido la pena y si la naturaleza, al final, nos ha dado una tregua. La realidad económica. Una cosecha contra las cuerdas. Hablemos ahora de lo que no se ve, de los números que le quitan el sueño a cualquier agricultor. La gente ve el campo lleno, la cosechadora a tope y piensa que esto es un negocio redondo. La realidad es mucho, pero que mucho más complicada y, últimamente, bastante precaria. Como te decía, los costes de producción están por las nubes. Fertilizantes, gasóleo, semillas, tratamientos. Todo ha subido. Estamos hablando de una inversión media que supera los 700 euros por hectárea. Echa cuentas. Si tienes 100 hectáreas, has puesto 70.000 euros sobre la mesa antes de saber si vas a recoger un solo grano. Para cubrir gastos, necesitamos un rendimiento mínimo. En el caso de la cebada, las organizaciones agrarias calculan que para empezar a ganar algo, hay que superar los 4.000 kilos por hectárea. Todo lo que esté por debajo de eso es perder dinero. Y con las sequías que llevamos, llegar a esas cifras se ha convertido en una lotería. Pero el golpe más duro viene del mercado. Mientras nuestros costes suben, el precio que nos pagan por el grano ha caído en picado. En algunas zonas, los precios de la cebada y el trigo están a niveles de hace 20 años. Las lonjas marcan precios que, en muchos casos, ni siquiera cubren los gastos. Por ejemplo, en la lonja de Albacete del 13 de noviembre de 2025, la cebada de buena calidad cotizaba a 185 euros por tonelada. En León, en la sesión del 12 de noviembre, subía un poco, hasta los 189 euros por tonelada. Y en la de Valladolid y Palencia del 7 de noviembre, se movía entre 184 y 186 euros por tonelada. Estos precios, con pequeñas diferencias, muestran un mercado muy tenso y a la baja. Esta combinación letal de costes altos y precios bajos está teniendo consecuencias terribles. Muchos agricultores, sobre todo los pequeños,
están tirando la toalla. Y no es por falta de ganas o de trabajo, es por pura supervivencia. Y esto es grave, porque una comunidad como Castilla y León produce cerca del 40% de todo el cereal de España. Que se abandone este cultivo no solo afecta a las familias que vivimos de esto, impacta en la economía rural, acelera el despoblamiento y pone en jaque la soberanía alimentaria del país. Por eso hoy, cada pasada de la cosechadora es una mezcla de esperanza y de nudos en el estómago. No estamos solo recogiendo cebada, estamos intentando salvar una campaña, justificar una inversión y al final, asegurar el futuro de nuestra forma de vida. La maquinaria. Titanes en el campo. Esta máquina es nuestra herramienta principal en la cosecha. Es una cosechadora combinada, y se llama así porque hace de una pasada lo que antes se hacía en 3 partes: segar, cortar la planta, trillar, separar el grano de la espiga y limpiar, quitar paja, polvo y otras impurezas. Empecemos por delante, por el peine. Este puede medir más de 9 metros. Su trabajo es cortar la cebada a la altura que yo le digo desde la cabina. Una vez cortada, un molinete con unos dedos de plástico la empuja hacia adentro, por un canal que llamamos la garganta. Dentro es donde pasa todo, en el sistema de trilla. La mies llega a un cilindro que gira a toda velocidad, el trillador, y que la golpea contra una superficie curva, el cóncavo. Ese golpeteo y fricción es lo que desviste las espigas y suelta los granos. La mayoría del grano cae por unas rejillas hacia el sistema de limpieza. Lo que sobra, una mezcla de paja, granos sueltos y restos, pasa a los sacapajas. Imagina unas bandejas muy largas que se mueven adelante y atrás, peinando la paja para sacudir los últimos granos que queden atrapados. Mientras, la paja más gorda sigue su camino y sale por detrás, en una hilera que luego recogerá una empacadora. Debajo de todo esto, la limpieza es fundamental. El grano, con trocitos de paja y polvo, cae sobre unas cribas. Un ventilador enorme, cuya fuerza también controlo yo, sopla a través de ellas. El aire se lleva lo que no pesa, el tamo, y el grano, que es más denso, cae limpio a un tornillo sin fin que lo sube hasta la tolva, el depósito gigante que tengo justo detrás y que puede guardar más de 10.000 litros. Y todo esto se maneja desde aquí, desde la cabina. Que no te engañe, esto es mucho más que un volante. Es un centro de control. Con esta palanca multifunción controlo el avance, la altura del corte y activo la trilla. Las pantallas me chivan todo en tiempo real. Velocidad, revoluciones del trillador, fuerza del aire, si estoy perdiendo grano. Hasta tenemos un GPS que traza pasadas perfectas con una precisión de centímetros, para no dejarnos ni un trozo sin segar y no pisar lo que ya está hecho. El monitor de rendimiento me dice cuántos kilos por hectárea estoy sacando en cada punto. Con eso creo un mapa que luego usaré para decidir dónde abonar más o menos el año que viene. Esto sí que es agricultura de precisión, al detalle. El proceso de cosecha. El baile de las máquinas. La jornada no empieza simplemente arrancando la máquina. Lo primero es mirar al cielo y medir la humedad del grano. No podemos cosechar si está húmedo por el rocío. Una humedad alta no solo complica la trilla, sino que puede traer problemas de almacenamiento y bajar el precio que nos pagan. Así que, a primera hora, toca tener paciencia y esperar a que el sol y el aire hagan su trabajo. Cuando la humedad está en su punto, por debajo del 14%, empieza el espectáculo. La primera pasada siempre es especial. Después de meses viendo crecer el cultivo, oír el sonido del grano llenando la tolva es una satisfacción increíble.
El ruido en la cabina es constante. El motor rugiendo, el traqueteo de la trilla, la alarma que pita cuando la tolva está casi llena. Es la banda sonora del verano. Pero la cosecha es un trabajo en equipo, un baile sincronizado entre la cosechadora y el tractor con el remolque. Cuando la pantalla me avisa que la tolva está al 75%, llamo por radio al tractorista. Él se acerca y se pone a mi lado, sin que yo tenga que parar. Despliego el tubo de descarga y en menos de 2 minutos, miles de kilos de cebada pasan al remolque. Este proceso se repite sin parar. Una parada tonta o un mal cálculo al acercarse es perder un tiempo valiosísimo. En la cosecha, el tiempo es, literalmente, oro. Claro que no todo es un camino de rosas. Tengo que estar ajustando la máquina constantemente. Si veo que sale grano por detrás, significa que estoy perdiendo, así que tengo que ir más despacio o ajustar el aire de los ventiladores y las cribas. Si una zona tiene la cebada encamada, tumbada por el viento, tengo que bajar el peine casi a ras de suelo y avanzar muy lento para recogerlo todo sin tragar tierra. Y luego están las averías. Una correa que se parte, un filtro que se atasca, un pinchazo. Cualquier imprevisto te para la cosecha durante horas. Y cuando ves nubes de tormenta en el horizonte, o una ola de calor que amenaza con achicharrar el grano, cada minuto parado es un estrés brutal. El esfuerzo no es solo físico, por las horas al sol, es, sobre todo, mental. Hay que tomar decisiones rápidas que marcan la diferencia entre una buena y una mala cosecha. Del campo a la maltería. El viaje del grano. Una vez que el remolque está lleno, empieza el siguiente capítulo para nuestra cebada. El grano se lleva del campo a la cooperativa o al almacén. Allí, antes de descargar, se coge una muestra para el primer control de calidad, el más importante de todos. Este análisis es clave, porque va a decidir el destino y el precio de nuestro trabajo. Se miden varias cosas. Lo primero, la humedad, que como dijimos, debe ser baja para que se conserve bien. Lo segundo, el peso específico, que nos dice cómo de lleno y denso está el grano. También se miran las impurezas, restos de paja, otras semillas, granos partidos. Cuanto más limpio, mejor. Pero para la cebada que va a la maltería, hay 2 factores que son los reyes: el calibre y la proteína. El calibre es el tamaño del grano. Se busca que sea grande y uniforme. Y la proteína, aquí viene lo curioso. Al contrario que en el trigo para hacer pan, donde se busca mucha proteína, en la cebada para cerveza se busca poca. Un exceso de proteína puede hacer que la cerveza salga turbia y da peor rendimiento. Si nuestra cebada pasa los estrictos controles de la industria maltera, se guarda en silos específicos para ella. Si no, irá para hacer piensos para el ganado. La diferencia de precio es notable, por eso nos pasamos todo el año cuidando el cultivo, sobre todo el abonado, para intentar dar esa calidad premium. Y entonces, ¿qué es exactamente el malteado? Pues es un proceso controlado para hacer que la cebada germine y luego secarla. En la maltería, los granos se meten en agua para que se hinchen y despierten, empezando a germinar. Durante varios días, normalmente entre 4 y 5, y con la temperatura y humedad perfectas, al grano le salen pequeñas raíces y, lo más importante, se activan unas enzimas que tenía dormidas. Estas enzimas son las que luego, al hacer la cerveza, romperán los almidones del grano para convertirlos en azúcares que la levadura pueda fermentar. Justo antes de que el brote se coma todos esos almidones, se para la germinación de golpe, secando y tostando el grano en un horno. Dependiendo de la temperatura y el tiempo de tostado, se consiguen distintos tipos de malta.
Pilsen, caramelo, chocolate, cada una con un color, aroma y sabor que definirán el carácter de la cerveza. Así, el trabajo que empezó aquí, en el campo, se transforma en la materia prima esencial, en el alma de la cerveza. Innovación y sostenibilidad. Cosechando el futuro. Para enfrentarse a los líos económicos y climáticos que hemos visto, no podemos quedarnos mirando al pasado. Para sobrevivir, la agricultura tiene que innovar y ser sostenible. Y eso es algo que nos tomamos muy en serio. Un campo clave es la mejora genética. Ya no sembramos cualquier cebada. Usamos variedades desarrolladas para producir más y, sobre todo, para ser más duras. Por ejemplo, variedades como RGT Planet dan producciones altísimas y se adaptan a todo, secano y regadío. Otras como Icaria o Pirene aguantan muy bien la sequía y las enfermedades. Incluso se investiga con cebadas silvestres para sacar genes que las hagan más resistentes al calor. Elegir la semilla correcta para tu tierra y tu clima es la primera gran decisión de la campaña. Pero la innovación también está en cómo cultivamos. Estamos aplicando técnicas de agricultura de conservación. Por ejemplo, la siembra directa, que evita arar la tierra. Con eso reducimos la erosión, guardamos mejor el agua del suelo y gastamos menos gasóleo. También usamos cubiertas vegetales en invierno para proteger la tierra y hacerla más fértil. Además, nos obsesiona optimizar los recursos. La agricultura de precisión que vimos en la cosechadora la usamos también para abonar. Con los mapas de cosecha de otros años y análisis de suelo, echamos el abono justo y necesario en cada zona, ni un gramo de más ni de menos. Eso no solo ahorra dinero, sino que reduce muchísimo el impacto en el medio ambiente. De hecho, la sostenibilidad ya es un objetivo que se puede medir. Hay proyectos, con grandes empresas del sector, para medir y bajar la huella de carbono de la cebada. Usando fertilizantes especiales hechos con hidrógeno verde y optimizando las labores, se están reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero por cada tonelada. Algunos estudios dicen que el propio cultivo puede llegar a fijar más de 1000 kilogramos de CO2 por tonelada. No solo producimos comida, también somos parte de la solución al cambio climático. Estas innovaciones no son un capricho. Son herramientas esenciales para ser rentables, cuidar nuestro entorno y asegurar que podamos seguir cultivando cebada para las generaciones que vienen. Es la prueba de que el campo no es un sector del pasado, sino un motor de tecnología y futuro. Si te apasiona el campo y quieres ver de cerca nuestro día a día, con los desafíos y las alegrías de cada campaña, no te olvides de suscribirte. Tu apoyo nos ayuda un montón a seguir contando la historia real de la agricultura, esa que no siempre se ve, pero que es vital para todos. Dale a la campana para no perderte los próximos vídeos, que seguiremos empacando la paja y preparando la tierra para la siguiente siembra. Al final del día, con el sol ya cayendo y la tolva llena por última vez, toca hacer balance. La cosecha, a pesar de todo, parece que ha dado la talla en kilos, una pequeña victoria en un año difícil. Pero la pelea no ha terminado. Ahora toca guardar el grano y esperar, con la incertidumbre del mercado, a que los precios reconozcan el sudor y el dinero invertido. Así que la próxima vez que te tomes una cerveza bien fría, para un segundo a pensar de dónde viene. Recuerda estos campos dorados, el rugido de las máquinas bajo el sol y la dedicación de miles de agricultores que, cosecha tras cosecha, se la juegan contra el tiempo y la economía para que tú puedas disfrutar de ese momento. Esto no es solo agricultura, es resiliencia, es innovación y es el latido de un mundo rural que lucha por seguir alimentando al mundo. Es la historia que hay detrás de la malta.